Bueno, ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos acá a través de nuestra página en Facebook, Andrew Everett Chardón, página oficial. Acá comenzamos como de costumbre todos los viernes nuestro programa La Otra Realidad aquí a través del Facebook Live. Recuerden que esto también lo vamos a tener, va a estar posteado en nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, para los amigos de esa plataforma. El webmaster Carlos Figueroa, como de costumbre, pues nos va a conectar allá con todos ustedes. Así que antes que todo, feliz Navidad, ya estamos en el proceso de la Navidad, muchísima gente pues ya sintiendo los cambios, ¿no? del aire, del viento, cómo cambia la cosa, refresca un poco más y definitivamente pues ya muchísimas fiestas se corren ahora los fines de semana, así que pásela bien, si va a beber pase la llave, busque si no un conductor que sea relevo y sobre todo disfrute con su familia de mejor manera y de mejor forma, ese es el espíritu navideño. Gracias como siempre por estar con nosotros acá en La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Hoy, debido a que no está con nosotros Denise Bay, está en una reunión de negocios o de trabajo, por decirlo de esa manera, no vamos a poder contar con el ingeniero Orlando Pla, pero estamos cuadrando algo para mañana, sábado, para los amigos que siempre están atentos, ¿no? a la información que nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Pla, siempre comparte con nosotros, pues estamos cuadrando algo para mañana, si es posible, tirar entonces su segmento. Hoy pues haremos el programa regular, vamos a cubrir las dos bases, como dicen ahora, pitcher y catcher, y vamos a ver qué asuntos de la más interesante podemos extender, porque hay muchísimas cosas ocurriendo aquí ahora en nuestro mundo, así que despierta durmiente, de esto se trata La Otra Realidad. Bueno, vamos a comenzar primeramente con algunas de las cosas que yo creo que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Usted sabe que se anunciaron precisamente nuevas sanciones contra Venezuela, no solamente contra 3 de los sobrinos de la esposa de Maduro y contra otros industriales dentro de Venezuela, sino directamente contra las compañías navieras que puedan estar transportando petróleo de forma ilegal. Este tema se va a profundizar más mañana con el ingeniero Orlando Pla, pero definitivamente yo le voy a dar un sumario sobre lo que es esto y que definitivamente pues hay que ver esta situación desde otro ángulo. No necesariamente como nos lo presentan las noticias, pero sí hay un trasfondo bien interesante en todo esto. Y ahora pues a lo que se ha llevado esto es precisamente a esta intervención directamente y diríamos nosotros, ¿no? Las sanciones que va a estar aplicando Estados Unidos. Aquí es interesante porque todos escuchamos obviamente lo que pasó con el Skippy, ¿no? Con este barco que fue interceptado por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Sepa usted que a quien le corresponde esa labor, para que entienda cómo que se maneja esta situación en alta mar, no es a la Marina de Estados Unidos, es a la Guardia Costanera de Estados Unidos. ¿Lo sabía? Es a la Guardia Costanera, al Coast Guard, a esto que llaman el Marine Branch, que es todo un complejo precisamente de seguridad de costas y mares. Pero en esta ocasión, debido a que esto es una operación militar especial, se acuerda de ese término, ¿verdad?, que lo usaba Vladimir Putin allá en 2022 cuando invadió a Ucrania. Pues bueno, esto es una operación militar especial en el Caribe, la que está llevando a cabo el gobierno del presidente Donald Trump, y como todos sabemos, pues ya ha intervenido con 23 embarcaciones, 2 de estas semisumergibles, 87 muertos, 2 personas que fueron nuevamente devueltas a Sudamérica, y esto pues ya todos lo sabemos, es la historia ya conocida. Ahora lo que estamos es el compás de espera para lo que pudiese venir en una nueva etapa de esta Lanza del Sur, que es lo que nos tiene a todos atentos y que no se sabe ni la hora, ni el día, ni cuándo específicamente se va a llevar a cabo esta operación militar, porque no es una operación policíaca, es una operación militar. O sea, aquí usted no ve al FBI metido, ¿verdad que no? Y el FBI, de hecho, no es policía, ni es ni siquiera la Policía Federal, el Buró Federal de Investigaciones. La policía es la policía, las estatales, las municipales, las que sean. Cada agencia federal de law enforcement en los Estados Unidos tiene, obviamente, una especialización en una zona. Usted aquí no ve al FBI, no ve a la DEA. Usted ve aquí operaciones de la CIA, todo el tiempo, inclusive la de sacar a María Corina de allá de Venezuela fue una operación de la CIA. ¿Usted creía que era de quién? De un grupo que quería ayudar porque son buena gente, que ayudan al prójimo, una organización que ni siquiera está inscrita o suscrita a nada. Vamos a pensar más allá de lo aparente. Pues esto lo vamos hoy acá a desglosar un poco entre las cosas que yo quiero traer para ustedes, para ponerlos a pensar más allá de lo aparente. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con todos los barcos, vamos a hablar un poco más sobre ese asunto en particular y específicamente porque mientras todo eso pasó y obviamente existen, ¿no?, estos momentos 8 barcos que están bajo la mirilla de los Estados Unidos que van a ser ocupados o van a ser interceptados, y como ocurrió con el petróleo que llevaba este barco Skippy, pues también va a ser, ¿no?, tomado por los Estados Unidos, cosa que ha llevado inclusive
a una alarma dentro de La Habana, allá en Cuba. Sí, en Cuba. Usted me dice, ¿qué hay que ver Cuba con esto? Ah, sí, son aliados de Hugo Chávez y de Maduro. No. Cuba ha dependido desde la época de Hugo Chávez precisamente del petróleo que les regalaba Venezuela, y que incluso no solamente Cuba lo usaba, Cuba lo revendía, lo sabía, ¿verdad? Cuba revendía el petróleo para adelante, el dinero, pues vaya usted a saber quién lo cogió en esa maraña, obviamente, corrupción que hay allá en ese gobierno disque revolucionario y todo el cuento que usted se ha comido todo este tiempo. Pero la realidad es que esa era parte del modus operandi de revender parte del petróleo que se le daba a Cuba, parte era para combustible. Allá no hay refinería. Usted cree que en Cuba hay refinería, ¿verdad? ¿Quién le dijo? No. Cuba necesita obviamente que le envíen la gasolina refinada, y que incluso Venezuela hace mucho tiempo que perdió la capacidad de poder refinar. Por eso es que llegaban barcos de Irán con combustible, por esa vía se enviaba inclusive petróleo a otras zonas, y luego lo que venía para traer era diésel o gasolina. Bueno, es complejísimo, ¿no? Es una situación muy compleja, no es liviana, y requiere tiempo y un análisis profundo realmente para entendernos cuál es la mecánica detrás de todo esto. No es tan simple como lo que usted está viendo en la prensa, o lo que alguien pueda comentar, o lo que yo aquí pueda decir de lo que yo más o menos sé, y porque hay muchas cosas que lógicamente están fuera de mi alcance y de la mayoría de los que quieren analizar este asunto o meterle el ojo. Pues bueno, la situación es la siguiente. Cuba ahora trae esta alerta, ¿no? Y que va a llevar una protesta también junto con otros países, nuevamente lo que antes eran los países del tercer mundo no alineados, pero que sí están alineados, son los países que componen parte de ellos el BRICS, y que en estos momentos pues quieren llevar una protesta, ¿no?, a nivel de las Naciones Unidas. Y específicamente Cuba dice que se siente no solamente amenazada por la situación que está ocurriendo en el Caribe, sino que estas acciones afectan los suministros de hidrocarburos que tiene Cuba. Es decir, no vamos a poder producir electricidad, vamos a ir a oscuras, no vamos a poder tener combustible para mover camiones ni mover automóviles en Cuba. Así que necesitamos que haya una intervención internacional para que cese y desista estas operaciones, ¿no?, de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el Caribe. Y ese es el grito que da obviamente La Habana, ¿no?, sus representantes internacionales. Ahora bien, hay que recordar lo siguiente, que realmente quien actualmente mantiene con vida a Cuba, quien realmente le da petróleo a Cuba, es México. No es Venezuela. Digo, este barco iba para Cuba, ¿lo sabía usted? Este barco no iba para Europa ni para China, nada de eso. De que hay barcos de Irán y de China detrás de todo esto, y que las sanciones van contra las navieras, que son dueñas de estos barcos, que es parte de lo que llaman, ¿no?, the Dark Fleet, ¿no?, la flota oscura, otros le llaman la flota fantasma. Y que todo este concepto, es bueno que usted sepa, se lo inventó Irán. Fue una respuesta que dio Irán a Estados Unidos y a Occidente. Estados Unidos y Europa, a sus aliados, entre comillas, muy pronto no aliados, pero bueno, todavía se estira el chicle de aliados, para obviamente cuando se le aplicaron las sanciones, ¿no?, directamente al gobierno de Teherán, y cómo evitar que pudiera vender petróleo, pudiera obviamente estar en el mercado libre de hidrocarburos, que era donde realmente está el capital y el dinero que necesita la República Islámica de Irán. Así que, como se le bloquearon todas las fuentes, obviamente se lo bloquearon inclusive hasta rutas, si no lo sabía, pues ¿qué hizo Irán? Pues Irán recurrió a esta flota fantasma, como algunos le llaman, porque aquí hay varias flotas fantasmas. Están las flotas que usan los chinos, pero obviamente la pesca esa masiva a nivel del mundo. Está la flota que usan rusos y chinos también para espiar, lo sabe, ¿verdad? Son barcos que van como pesqueros, barcos de carga, o barcos de qué sabe usted de qué cosa, y que obviamente están todos llenos de equipo electrónico. Y que el pasado año hubo un problema en Sri Lanka, se hace memoria, precisamente porque los barcos chinos estaban allí anclados en Sri Lanka. Y Estados Unidos estaba protestando ante esa situación porque querían querían pasar, por ejemplo, barcos o tener transportes en la zona que eran sumamente sensitivos, que incluso la India también se quejó de este proceso porque alegal y supuestamente se le estaba dando información por debajo de la mesa de la inteligencia china a Pakistán, que es enemigo oficial, ¿no?, es enemigo básicamente natural de India. Así que el mundo, este ajedrez, es bien complicado. Esto no es para neófitos. Aquí hay que ver todas las ramificaciones que tienen todas estas operaciones, tanto de inteligencia, que son las más importantes, me explico, ¿no? Antes de cualquier guerra, antes de cualquier sanción, antes de cualquier operación, antes de cualquier cosa que se vaya a hacer, hace falta información, recopilar información, logística sobre esa información, saber cuál es la fuente, qué se quiere afectar. Y sin esa información de inteligencia no hay ni bombardeo, ni Navy Seals metiéndose en una playa, ni nada de esas cosas que usted ha entendido, ni los Spetsnaz van a poder operar, ni ataques contra Ucrania, ni nada de eso.
O sea, la realidad es que esa es la base, el fundamento de todas las operaciones actuales. Y también en el pasado era exactamente igual. Lo que pasa es que ahora es más sofisticado, hay más tecnología y se puede llevar a cabo, ¿no?, este tipo de operaciones de manera más profunda o en puntos focalizados que sean importantes captar, puntos neurálgicos específicamente. Ahora, bien, dicho todo esto, pues aquí lo que sabemos nosotros es que es México precisamente quien alimenta a Cuba. ¿Y cómo lo alimenta? Pues bueno, usted sabe que lo declaró, bueno, hace unos meses atrás, hace como 4 meses atrás, yo hablé de este asunto cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba diciendo que el excedente de petróleo mexicano se le da a Cuba. Es decir, que ellos ayudan y subsidian, ¿no?, al gobierno de La Habana, al gobierno comunista de Cuba, subsidian a Cuba obviamente desde la época de AMLO, porque AMLO obviamente, el pájaro loco, pues obviamente usted tiene esta señora, como yo digo, la del viaje peyote, que le sigue enviando esta ayuda para sostener, ¿no?, al gobierno cubano. Si se cortara la ayuda de México, se acabó, ya no hay más nada que hacer, se acabó el elemento. Olvídese usted del supuesto y alegado bloqueo yanqui, que eso es también una falacia, o cualquier otra cosa que usted quiera inventar. Usted tiene que buscar los datos, verificar información, la fuente de información, quién lo dice, por qué lo dice y todo lo correlacionado. Pues bien, se acabó obviamente el gobierno cubano si se corta desde México. ¿Qué va a pasar más adelante? Habrá negociaciones con México, entre el gobierno de Trump y México, para cortar esa llave de acceso al petróleo de parte de México, ya que no va a llegar de parte de Venezuela. Elemental. Claro que sí, eso está en la lista, no de Trump, de Marco Rubio, ¿verdad? Hay que ver cómo se mueve esto, cuáles son las fichas que se están moviendo, ¿no?, la estrategia a seguir en todo esto. Pues bien, dicho todo eso, pues vamos a otras cosas, ¿verdad? Porque todo está esta noche correlacionado. El primer segmento con la realidad que está ocurriendo acá militar y del espionaje acá en el Caribe. Y luego lo estaremos viendo, ¿no?, lo que está pasando allá al otro lado del mundo, que hay muchísimas cosas pasando. Y nosotros acá mirando para allá, como dicen, para Simpson, a ver qué hay, si es que hay. Bueno, importante. Usted sabe que estas sanciones se anunciaron precisamente cuando María Corina había salido precisamente para allá, por el plan especial que hicieron, ¿no? El plan secreto para sacarla de Venezuela, llevarla por carro hasta un muelle, y de ahí llevarla en 2 embarcaciones diferentes, llevarla en un avión, y de ahí llevarla a Europa, hacer una escala y llegar hasta Noruega. Bueno, toda esa historia, que la vamos a hablar en un segundo también, porque aquí hay cosas implicadas en esto que tienen que ver con la Agencia Central de Inteligencia, y esto no quiero que se nos vaya a pasar en ningún momento. Pues bien, aquí lo que es importante que entendamos todos nosotros dentro de todo esto que se está presentando, ¿no?, todo este teatro internacional que tenemos frente a nosotros, es que hay unas movidas sincronizadas con otros. Obviamente, María Corina Machado llegó allá. Una vez llega allá, automáticamente se ejecutan unas nuevas sanciones contra Venezuela, contra los 8 barcos petroleros. Se dice que se va a intervenir con más barcos petroleros. Se toman sanciones contra 3 de los sobrinos de Maduro, sobrinos de su esposa, ¿no?, de Celia, de eso hablaremos ahorita, contra otros industriales que son afines a Maduro dentro de su gobierno, etcétera, etcétera. Por otro lado, mientras eso pasa también, María Corina llegaba allá, alegada y supuestamente, oiga bien, el gobierno de Estados Unidos unilateralmente dejó y suspendió los vuelos, ¿no?, de extradición que se estaban dando. Me explico, ¿no? Los vuelos unilateralmente decidió suspender estos vuelos de estar trayendo personas, ¿no?, que habían sido expulsadas de Estados Unidos hacia el aeropuerto Simón Bolívar, allá en Caracas. Eso dice el gobierno de Venezuela, ¿no?, que estos vuelos de deportación se eliminaron precisamente, y que al eliminarse estos vuelos de deportación lo decidió Estados Unidos. Por otro lado, o el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que no es así, que ellos no han suspendido ningún tipo de vuelo, que eso es, que ha habido un retraso en los vuelos, pero no la eliminación de estar enviando gente deportada, porque una de las prioridades del gobierno de Donald Trump, y todos lo sabemos, es deportar gente lo más rápido posible, que ellos no van a retrasar a nadie. Y específicamente ese señalamiento del tren de Aragua, que ellos están sacando gente del tren de Aragua a Estados Unidos, que esto lo están devolviendo, y que esto meramente fue un retraso, y que lo que quiere hacer nuevamente el gobierno bolivariano es desviar la atención de la situación que se está viviendo. Bueno, eso es lo que se dice ahí. Pues bueno, entre esas sanciones, como yo dije ahorita, pues obviamente está la esposa de Maduro, obviamente, Cilia Flores, sus 3 sobrinos, y recuerde algo, que de estos 3 sobrinos, 2 de ellos estuvieron presos en Estados Unidos, ¿se acuerda, verdad? Por tráfico de cocaína, ¿no? No fue por traficar, pitorro boricua.
fue simplemente por tráfico de cocaína. Y estaban presos en Estados Unidos y en un intercambio de prisioneros, precisamente con el gobierno de Venezuela, los devolvieron a Venezuela. Es decir, dejaron libres unos estadounidenses que supuestamente pertenecían a la CIA y llegaron a Estados Unidos, y de Estados Unidos pues liberaron a estos dos traficantes de drogas que estaban cumpliendo ya sentencia en las cárceles de Estados Unidos a Venezuela de nuevo. Esa es la historia, busque, verifique. Así que usted se da cuenta que ya definitivamente hay una tradición familiar detrás de todo esto. Hay definitivamente un modus operandi continuo, donde pues es una cuestión criminal continuamente, y la relación pues se ve directamente con esta gente. O sea, que no es en el vacío que se crean todas estas cosas, de que nuevamente, y aclaro, de que no se utilice este parapeto y toda esta suposición, que bueno, tiene bases también, pero todo esto de que es la lucha contra las drogas para obviamente eliminar un gobierno, dar un golpe de Estado, son otros $20. Lógicamente lo que se busca es un golpe de Estado, ¿ok? Aquí es importante, porque ya empezaron los dimes y diretes entre María Corina Machado y Nicolás Maduro. Usted sabe que Nicolás Maduro la ha acusado a ella de traidora. Recuerde que ella llevaba 11 meses, recuerde bien, 11 meses en el clandestinaje, escondiéndose en diferentes partes de Venezuela, la movían a diferentes lugares, que para sacarla hubo que dar varios transportes, no fue un carrito que salió, no, hubo varios relevos, como decimos en Puerto Rico, relevo de mulas. Así que usted sabe que desde que terminó precisamente las elecciones y todas sus declaraciones, meramente decir lo que ella dijo era suficiente para declararla enemiga del Estado venezolano, y que estaba obviamente destinada a ser arrestada y puesta en una cárcel, a juzgarse desde el punto de vista como ellos lo ven allí como traición mayor. También ha dicho Maduro, dígame si eso no es así, que María Corina Machado también ha estado conspirando en contra de Venezuela, porque no solamente eso, apoya la invasión contra Venezuela, según dice Maduro, y no solamente apoya la invasión yanqui contra Venezuela, como ellos dicen, la invasión yanqui, sino que también apoya la intervención contra los barcos petroleros, que atenta contra la economía de Venezuela, y que sin ese capital que produce la venta de petróleo, aunque sea ilegal, bueno, eso es lo ilegal, hay que discutirlo, aunque sea ilegal, pues definitivamente es la fuente de ingreso que tiene el gobierno, aparte de la droga, que tampoco la pueden mandar para ningún lado ya, con el bloqueo que hay obviamente naval y aéreo, el tráfico de drogas en esa región del hemisferio. Ahora bien, aquí es importante que uno se pregunte hasta dónde llega el poder internacional de Estados Unidos y sus capacidades, ¿verdad?, de sus cortes. Hasta dónde una corte en Washington, que rige sobre la nación, ¿no?, los intereses de la nación, tiene la capacidad de poderse traspolar al resto del planeta y de imponer en otros territorios, en otras zonas, en todo el mundo. Una vez más te prueba eso, que ese es el imperio romano del siglo XXI, Estados Unidos, lo vengo diciendo toda la vida, ¿ok? Son obviamente la primera potencia del mundo, es la única que lo hace. ¿Es o no es así? ¿Es o no es así? Rusia no tiene esa capacidad. ¿Quién le dijo? China tampoco. China hace aguaje, pasa por acá. Bien, y ahorita vamos a hablar en el segundo segmento de la situación de Japón, China y Rusia en estos días, y los Estados Unidos. La cosa se está calentando también en Asia, mientras acá miramos, como digo yo, para las ínsulas. Ahora, esto es importante. Ninguno de esos países, ni China, ni Rusia, tienen esa capacidad de extensión de operaciones, ¿no?, y de exigir a través de sus propias cortes el que se cumpla, ¿no?, con una serie de leyes, regulaciones, o que se arresten por delitos que han sido juzgados o están acusados en cortes allá en Washington o en cualquier estado. Es muy diferente. ¿Usted va a algún país a hacer eso? Dígame. Ni siquiera, oiga y oiga bien, la Corte Internacional de la Haya, lo sabía, ¿verdad? Ni siquiera esa gente. Porque la Corte Internacional de la Haya, para que usted sepa, no tiene las coyunturas para hacer eso. Me explico. Ellos pueden acusar a alguien y tratan entonces que los países que están, ¿no?, en firma, ¿no?, que están en firma en acuerdo con esta Corte, pues decidan intervenir si esas personas están en su territorio, que han sido señaladas o acusados por esta Corte de Justicia Criminal a nivel internacional. Pero ni esa Corte siquiera puede hacer lo que hace Estados Unidos. No tiene el poder. Así que la gente tiene que empezar a masticar con las neuronas y saber quién es a quién acá. O sea, definitivamente, yo no aplaudo eso, ¿no? No aplaudo que usted se someta a los demás y que se imponga a otros por la fuerza, porque yo tengo la verdad, porque soy la razón, soy la libertad, y cualquier cuento chino que usted quiera, o cuento americano, que usted le dé la gana. Uno de esos tiene que ser objetivo y preguntarse el porqué del porqué. Tiene que ser exactamente de esa manera. No, intervenimos donde sea, arrestamos donde sea, invadimos Granada, invadimos Panamá, nos metemos allá donde quiera que sea a luchar una guerra en Vietnam, Corea, donde sea que sea, a nombre de las Naciones Unidas o a nombre de quien sea, pues a nombre nuestro. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas hay que replantearlas nuevamente
Y usted después se pregunta por qué es que hay tanta resistencia en tantas otras partes del mundo a la intervención de los Estados Unidos. Porque es una historia llena de conflictos, porque Estados Unidos es un imperio. Y usted debería saber cuál es la ecuación de un imperio a estas alturas de la vida. Si no lo estudió, si no se lo enseñaron, yo se lo puedo decir aquí en 3 palabras. Los imperios se construyen por la guerra. Por la guerra. Nada más. No existe un imperio en la historia de la humanidad, desde el principio de los tiempos, que no se haya impuesto de esa manera. ¿Ok? Desde antes de Cristo hasta después de Cristo, ese es el mecanismo, la fórmula de crear imperios. No es, qué sé yo, vendiendo fruta, ¿ok? No es ninguna de estas cosas, ni filosofando, es a través de la fuerza aplicada, utilizada sistemáticamente. Pues bien, simple. Vamos a otra cosa, yo creo que hay muchas cosas más que hablar. Aquí es importante que, mientras le dice esto Maduro, ¿no?, a esta señora, a María Corina, mientras le dice eso, María Corina contesta lo siguiente, y fue lo que, de parte del discurso que dio allá entre los noruegos, cuando regresó después que su hija Ana Corina Sosa, creo que era, recogió el premio Nobel, y ella pues llegando ayer allá, dio cara, medio mundo, aplauso, hubo hasta protestas también en contra de ella allí, lo sabía en Noruega, hubo otros a favor, etc. El mundo está así dividido, fraccionado en 60 cosas. Aquí hay gente que odia para todo y hay gente que quiere para todo. Pero ella en su discurso indicó a respuesta a lo que Maduro viene diciendo sobre la invasión yanqui a Venezuela, que ella apoya, y la intervención con los petroleros y todo lo que ella dice, y dice Maduro, Nicolás, de que ella es una traidora. Pues María Corina lo que le dice es simple. Ella dice que hace tiempo invadieron a Venezuela, que hay agentes de inteligencia rusa allí en Venezuela, ¿ok? Del GRU, que están allí, que hay agentes de la inteligencia, por ejemplo, de Irán, ¿no?, del IRGC, que están allá, que hay de la Baja, que es como se habla en Parsi, que es otra la unidad de inteligencia, Baja, en la lengua de los Parsi, y nosotros acá sería el Mois. Pero bueno, que esa gente está allá, que es equivalente a la MI6 y a la CIA de Estados Unidos, el MI6 británico, que esa gente tiene allá, tiene cuarteles y tiene operaciones dentro de Venezuela, que el Hezbollah ha estado allí muchísimas veces y entrena en Venezuela como lo hacía anteriormente en Cuba, que al igual que Hamas, que ya no se hacía en Cuba porque no había los recursos que sí tiene Venezuela para ese tipo de entrenamiento, ¿verdad? Ok. Así que tiene agentes rusos, agentes de Hezbollah, de Hamas y de Irán corriendo, campeando por sus respetos por Venezuela, es lo que ella dice. La inteligencia de los Estados Unidos, lógicamente, afirma lo que ella dice, indicando de que ellos han recopilado suficiente información que confirma lo que ella está diciendo ahí, que ellos lo saben hace tiempo y que por eso es que se ha estado entablando una operación mayor. Así que por un lado dicen que es droga, por otro lado ahora nos dicen que es otra cosa. Hay que ver cuidado, ¿verdad? Cómo es que a veces diciendo una cosa, pues desvistes la otra. ¿Me explico? Pues admiten por otro lado los Estados Unidos que sí, que su intervención tiene que ver obviamente por cómo ha penetrado China en la región. Y aunque no mencionan a Rusia mucho, oiga bien, esto es importante, porque esto yo lo he hablado anteriormente en otros foros. Rusia no aparece en ningún discurso de Washington como enemigo. No. Recuerde que se está negociando la supuesta y alegada paz de Ucrania, ¿ok? Y que estuvieron esta semana los ucranianos allá en Washington y que le llevaron un plan de 20 puntos. Trump había puesto uno de 28, ellos quitaron 8 y pusieron uno de 20 puntos, ¿no? Y que Putin dice que no, güey, Felipe, que no le da la gana. Pero nada dicen, o sea, de Rusia no se dice nada. Y en la construcción del Domo Dorado y de otros planes de defensa de Estados Unidos se menciona a Corea del Norte, se menciona a China y se menciona a Irán. Pero para nada, oiga bien, ni en los centros espiritistas mencionan a Rusia. Y uno pues tiene que empezar a sospechar, no puede ser tan Juan Bobo. O sea, nuestro enemigo, por tanto tiempo, ahora no es nuestro hermano del alma, por amor a Dios, vamos a usar la materia gris. ¿Algo ocurre? Sí, algo ocurre, no sea ingenuo hasta ahora la vida, no lo cojan con los calzones abajo, vamos. Y aquí pues hay que ver qué pasa en los próximos meses, en los próximos años, no solamente con lo de Ucrania, que es algo que vamos a hablar en el segundo segmento, sino que va a seguir pasando acá, en las relaciones que puedan haber internacionales con los aliados y con todo lo que pueda haber en nuestro hemisferio, ¿no? Obviamente con esta doctrina Monroe, como diría yo, punto 2 que se trae ahora, y esta doctrina Monroe, cómo se va a aplicar y de qué forma y qué manera, que sobre todo se hace el señalamiento que no se va a permitir movimientos militares extranjeros en países de nuestro hemisferio, es decir, acá en Occidente americano, que no va a haber acá ni tropas ni barcos chinos,
Pero tampoco se vuelve a hablar de los rusos, se habla de una generalidad. Los rusos nadie los menciona, como le he dicho, ni en los centros espiritistas. Así que cuidado, vamos a empezar a ver qué pasa aquí, quién es quién trabaja para quién le carga los zapatos, las maletas a quién. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo estoy seguro que Marco Rubio no le ríe las gracias a Putin. ¿Okay? Cuando ha ido así ha sido muy parco y siempre ha opinado con cierto recelo a cualquier situación que tiene que ver con negociaciones con Rusia. Obviamente porque él viene de un país que fue controlado por la Unión Soviética, por una revolución que sacó a sus padres de allá, y él tiene obviamente una fobia contra el comunismo. Y aunque la Rusia actualmente no es comunista, en Europa están acusando a Putin de querer nuevamente crear la nueva Unión Soviética bajo otros conceptos. Sí, sabemos, es otra cosa lo que existe allí, perdonen ustedes, no, que el ojo, me cayó una pajita por aquí. Pero bueno, vamos a otras cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente y darle de cerca, ¿no?, a este colorario que trae Trump sobre la llamada doctrina Monroe, de James Monroe, de 1823, a ver cómo se aplica en este tiempo, en este momento. Ahora bien, mientras digo todo eso, ¿verdad?, esta discusión de un lado a otro, pues surgió, como hemos dicho, la Operación Dinamita Dorada. La Operación Dinamita Dorada, pues fue así como se le llamó por la prensa y luego se dijo cómo se sacó a esta muchacha, a María Corina, de allá de Venezuela, cómo la transportaron, cómo la sacaron del lugar donde estaba refugiada y todo el pase, barco, aviones, hasta llegar allá a Noruega. Aquí hay algo importante y es que el grupo que se anuncia es lo que quiero tocar, porque lo que es como se hizo, no se hizo, pues bueno, eso es parte como se hizo. Lógicamente usted no va a dar la fórmula de cómo la sacó, porque entonces no la puede usar de nuevo. Usted da una fórmula. Vamos a entender esto, eso es desinformación. Y los medios lo replican. Como la sacaron realmente, no fue de esa manera. Usted cree que sí, de verdad. Ahora decimos cómo lo sacamos, para que la próxima vez las puedan coger por allá, o vamos a tener que inventar otra fórmula. Por amor a Dios, boludo, claro que no. Pero bueno, vamos a ir por parte, porque esto es bien importante que entendamos qué es lo que está pasando aquí y por qué se dice todo esto. Bueno, aquí se habla de una organización que se llama Grey Bull Rescue Foundation, que no está relacionada con nada. Me explico, no está inscrita. No tiene que ver nada con ninguna agencia de inteligencia supuestamente, con ningún grupo tampoco de mercenarios, con ningún otro operador que pueda existir para este tipo de cosas. Así que aparentemente surgió este grupo. Surgió un individuo que era ex militar, ¿no?, que es el que está hablando de esto, jefe de operación, que es un señor que se llama Brian Stern. Y Brian Stern es un ex militar, pero el único que ha dado cara y salió en BBC, en un par de lugares más, dijo que la sacaron en dinamita dorada, que bla, 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 y todo lo que usted ya leyó en la prensa, porque no vamos a repetir lo mismo. Pero lo importante aquí es que esta organización no existe realmente. Que existía una organización que se llamaba Grey Bull, pero que tenía que ver con ¿qué? Con inversiones de negocios en el 2014 en Venezuela, ¿ok? Que incluso estaba relacionada con el manejo, ¿no?, de ciertos fondos de manera fraudulenta. Busque, eso sí lo va a encontrar. Así que uno se pregunta, caramba, ¿y esta gente entonces qué? Esta gente tendría que ver con el SAC. ¿Sabe lo que es el SAC, verdad? El SAC. SAC, que es la unidad especial que utiliza la Agencia Central de Inteligencia para operaciones especiales. No los Delta, eso lo usa el Ejército. No los Navy Seals, eso lo usa la Marina, ¿no? No los Boinas Verdes, eso lo usa también el Ejército, ni los Rangers. Estamos hablando aquí del SAC. Y el SAC, pues obviamente hace las operaciones sucias de la Agencia Central de Inteligencia y que muchas veces no son ni siquiera sus agentes. Muchas veces son otros contratistas de la defensa o de inteligencia que son, ¿no?, colaboran conjuntamente para esta operación. Usted tenía que meter gente dentro de Venezuela que no fueran sospechosos, que no se vieran gringos caminando por allí, ¿ok? Estas operaciones no se hacen con gringos de ojos azules, caminando por allí por las calles, entrando a un edificio, un montón de americanos allí, por amor a Dios, claro que no. O sea, esto se hace con gente que parecen paisanos, personas que parecen de allí, o que son de allí, o han sido entrenados para parecer que son de allí, aunque sean de raíces hispanas o de otro lugar. Así que eso es lo que ocurrió precisamente con esta operación, ¿no? Y como he dicho, esta organización como tal no existe ni como mercenarios, ni como contratistas, ni como grupo de inteligencia, ni como nada. Interesante, ¿verdad? Hay que ver más allá de lo aparente. Bueno, ya vamos aquí a terminar la primera parte, vamos a la segunda parte del programa de hoy. Como he dicho, el ingeniero Orlando Pla, esperamos que pueda estar mañana con nosotros. Hoy no tenemos acá a Denise Bay con nosotros, por ende no tenemos enlace con Orlando, pero mañana vamos a tener una edición especial si Orlando está disponible y por ahí va a traer un sinnúmero de cosas que Orlando tenía por ahí, unos temas de impacto para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Recuerda también, hablando de todas estas cosas que están aquí stand-by,
en buen Spanglish, ¿no? Que están ahí latentes. Vamos a estar el próximo 24 de enero, recuerda, 24 de enero vamos a estar en Estudio 58 en Guayama. Sábado 24 de enero, 8 de la noche en Guayama. Allá vamos a presentar Puerto Rico X-Files, los archivos X de Puerto Rico. Despierta Durmiente, Impacto por Demás. Los que han ido a estas presentaciones saben que lo que hay por ahí es mucho y más. Así que vamos a presentar este conversatorio audiovisual del Black Code 2 de la serie Puerto Rico X-Files el sábado 24 de enero, 8 de la noche, allá en Estudio 58 en Guayama. Teléfono para que separe tu espacio con tiempo. Esto se va rápido. Yo solo digo a la gente con tiempo y después está en llama, que ya mira. No. Usted aproveche cuando tenga su momento y se comunica con nuestra producción al 787-579-8600. Recuerda, 579-8600, llamada en horas laborables o puede enviar mensaje de texto y lo van a contestar todo. Aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para la segunda parte. Los amigos de YouTube, manténganse conectados y busquen el programa, la segunda parte del programa. Los amigos acá en Facebook, nos quedamos aquí, tenemos un poquito de agua con la venia de ustedes y seguimos.